Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este acto de celebración de vuestro instituto, del Instituto de Automática e Informática Industrial, un instituto que cumple este año sus 25 años innovando en robótica, digitalización y soluciones de automatización e inteligencia artificial para la industria 4.0 y también para los sectores de salud, las energías renovables, la alimentación, la movilidad y el transporte e incluso el sector aeroespacial. Para inaugurar, para comenzar este acto de estos 25 años de I+D+I con sello AI2, lo vamos a hacer viendo un vídeo que resume todos estos años, un vídeo con ciertas dosis de nostalgia también, y un vídeo que mira hacia el futuro, como mira el Instituto de Automática e Informática Industrial de nuestra universidad. De los laboratorios al espacio, aprovechando los recursos naturales, saltando a la industria, optimizando los procesos, mejorando nuestro día a día en sectores como la alimentación, la agricultura, los transportes, la salud, viajando al futuro para ofrecer soluciones hoy. El Instituto de Automática e Informática Industrial cumple 25 años convirtiendo ideas en soluciones innovadoras para la industria y para la sociedad. ...100 investigadores e investigadoras, 1.100 proyectos, 45 millones de euros ingresados, más de 2.000 participaciones en congresos, más de 1.500 artículos, 37 patentes, 4 spin-off. Tecnología e innovación para la industria y la sociedad. Muchas horas de trabajo, muchas horas de escribir papers, muchas horas de pensar, de debatir, resumidos en este vídeo. Y de alguna de las cuestiones que se han apuntado en este vídeo vamos a hablar a lo largo de esta mañana en las dos mesas redondas que hemos organizado en el marco de nuestro 25 aniversario. En la primera de las mesas redondas está centrada en la inteligencia artificial en la empresa. ¿Quiénes son los ponentes de esta primera mesa redonda? El primero de ellos es Javier Sánchez. Javier es investigador del Instituto AI2 desde hace 25 años, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática y subdirector de internacionalización en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de nuestra universidad. A lo largo de su carrera ha participado en decenas de proyectos relacionados con la industria 4.0, la ingeniería de control y la inteligencia artificial aplicada a la industria, como la gestión óptima de energía en plantas y procesos industriales. Ese es el responsable del Smart Industry Lab del Instituto AI2, un laboratorio proveedor de servicios de ingeniería y consultoría a medida para resolver problemas de control y optimización. Hecha esta presentación, recibimos con un aplauso a Javier Sánchez. Nos acompaña también Juan Pablo Peñarrubia, vicepresidente del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana. Tiene una amplia experiencia en innovación y regulación digital y participa en los comités internacionales de estandarización de la IA a nivel global en ISO y a nivel europeo en CEN, donde lidera 2 proyectos. Asimismo, es investigador en ética digital en la Universidad de Valencia y miembro del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial Odise IA. Juan Pablo, adelante. Y el tercero de los ponentes es José Martín Torres. José es ingeniero electrónico y durante años dirigió equipos de programadores en todo tipo de obras, desde aeropuertos, líneas de montaje de aviones, parques de atracciones, depuradoras de aguas potables o sistemas susceptibles de ser automatizados. Desde hace 25 años forma parte del Departamento de Automatización,
ahora digitalización de Siemens, además de atender en los procesos de digitalización de sus clientes. Participa en el desarrollo de herramientas internas para la optimización y reducción de costes en los procesos internos de la compañía mediante, como no podía ser de otra forma, la inteligencia artificial. Pepe, adelante. Y hecha esta presentación, la mesa no la va a moderar una IA, vamos a intentar moderarla yo mismo, así que me voy a esta butaca, pero sí que vamos a empezar con ella. Vamos a empezar con un vídeo que ha preparado Javi, a mi izquierda, un vídeo que nos sirve de presentación de lo que puede llegar a hacer la IA de presentación muy básica. Lo vemos y comenzamos la mesa redonda. Okay, John. How do you explain that artificial intelligence might end up eliminating jobs in the industry? Don't you think this could leave many people without employment? Gotcha. That's a really important question, John. And honestly, it's one a lot of people are grappling with right now. It's not really about AI just eliminating jobs, more like changing what jobs look like. Some tasks will definitely be automated, yeah. Things that are repetitive or really data heavy, AI is amazing at those. But that doesn't necessarily mean people are just out of luck. It often means those roles will evolve. Think about it like this. When computers first came around, people worried about losing all sorts of jobs to them, and some did change. But it also created a whole bunch of new ones, right? I think we're probably looking at something similar. It's just potentially happening a lot faster this time around. Does that make sense? It's a bit of a nuanced thing, and I'm happy to unpack it further. I understand your perspective, Amaya. However, I remain concerned. Even if some jobs evolve, many people may struggle to adapt to new roles, especially if they require different skills. There's a risk that the pace of change could outstrip the ability of workers to retrain, leading to unemployment and economic inequality. How can we ensure that the benefits of AI are shared broadly and that no one is left behind? That's a really fair point. It's easy to talk about evolution and new jobs, but it doesn't magically solve the problem for the people in the middle of it, does it? It's not just about having the skills, it's about access to retraining and a safety net while people are learning. I think a big part of the answer lies in proactive investment, like really thinking ahead about what skills are going to be valuable in the future and making sure people have affordable access to education and training for those things. And it's not just technical skills either. Things like critical thinking, creativity, complex problem solving. Those are going to be increasingly important and they're harder to automate. Plus, maybe rethinking the whole idea of a career. Maybe the future is more about lifelong learning and adapting to different roles over time. It's messy though, right? No easy answers. You make some great points, Amaya. Investing in education and retraining is crucial. However, we also need strong policies to protect those affected during transitions. It's essential to ensure that everyone has equal opportunities, regardless of their background or current skill set. Balancing technological progress with social responsibility is key. Yes, totally. Thanks for the discussion, It's not... Amaya. Of course. Yo decía que igual la moderaba yo, pero con las ideas que nos ha dado ese diálogo entre el ChatGPT y Sésame, igual ya ni hago falta, vamos. Javi, vamos a hacer un poquito del making of, ¿no? De cómo se ha generado esto y de cómo, de una pregunta, acaban hablando incluso de educación, de algo que no habíamos puesto sobre la mesa. Sí, la verdad es que ha sido bastante sorprendente cuando estaba haciendo ayer este pequeño vídeo y, bueno, básicamente hay una de las dos
IAS, que es la que hace de Maya, bueno, los creadores la han llamado Maya, ahí no le puedes poner ningún tipo de prompt, solamente es conversacional, te da conversación. Y el otro pues es el famoso ChatGPT, que sí que le puedes promptear y solamente tenía un prompt de que estaba en una mesa redonda, tenía que hablar en inglés, que hablara despacio y que, bueno, pues la mesa redonda iba de IA en la empresa y le pasé una lista de temas generales y dije, pues haz una pregunta así un poco como agresiva y ya está. Y a partir de ahí, pues se ponen a hablar y como se ha visto aquí, pues degenera un poco, bueno, degenera, no sé, hablan de, ¿no? Evoluciona avanza ahí. y acaban hablando de que lo importante va a ser la formación del futuro, incluso... Vamos, una pregunta que perfectamente podría haber Podríamos, salido aquí exacto, sí, sin sí, sí, necesidad sí. de Hay otra ello. cosa curiosa y es la forma en que termina, que es que de Que repente dice, como que "Hasta se aquí". cansa, que dice ya, adiós, y termina. Es un poco... Y no le deja más hablar a Maya y Ya así está, es. sí, sí. Y en esa pregunta agresiva con la que empieza, es con la que vamos a comenzar también. Juan Pablo, José, ¿está en peligro los trabajos? ¿O no sé? En peligro. La IA pone en peligro, esto es como todo. El cuchillo sirve para cortar y para matar, ¿no? Es lo que siempre nos han explicado. La IA tiene su parte buena, su parte mala, pero se enfoca muchas veces más en la parte mala. ¿Cómo lo veis? ¿Yo? Mismo. Bueno, ¿qué trabajo? Es la pregunta, ¿no? Efectivamente. Esa es la pregunta del millón. Evidentemente, la IA nos sirve para todo. O sea, es una herramienta que utilizamos en diferentes contextos y es normal que ahora la gente esté aprendiendo de la IA a base de haber pasado al mundo de la voz, ¿no? O sea, cuando estaba en el chat, pues era mucho más pesado, o sea, lo utilizaban como búsquedas de Google, o sea, un sustituto al buscador de Google. Ahora que hay conversación, pues entonces evidentemente la gente está entendiendo qué es la IA y aún no ha visto el salto a lo que es la realidad, ¿no? Que yo creo desde mi punto de vista que es verdaderamente el borde del abismo, o sea, donde nos encontramos de verdad, en el momento en el que la IA ya no sea ese asistente que está aquí colgado, sino que esté entre nosotros, realmente en cualquier forma, ¿no? Supongo que estáis familiarizados con el tema de las conchas estas que nos quieren poner para que tengamos un asistente que nos quite los teléfonos móviles y demás. Es decir, ese sí que será el momento en el que nuestra civilización, nuestra sociedad, empezará a comprender de verdad de qué iba esto, de qué era la IA. Porque ahora mismo muchas de las situaciones son pues, un poco de broma, ¿no? Más allá de lo que es en nuestra vida cotidiana, pues decir, pues estoy utilizándolo como buscador, como resolución, algunos agentes se están utilizando en algunas empresas. Nosotros, desde luego, en Siemens estamos utilizando un montón la IA en muchísimos contextos, que voy a contar algunos durante la ponencia, pero no quiero decirlos todos de golpe, ¿no? Para no acaparar la conversación, pero sin lugar a dudas hay muchísimos puestos de trabajo que no es que estén en peligro, es que han desaparecido ya. Esta es la realidad. Has utilizado una palabra que es abismo, al borde del abismo. Al borde porque físicamente el otro día estaba yo físicamente con un robot, ¿no? Y claro, yo decía, todo el mundo lo quería llevárselo físicamente ya para tenerlo aquí, ¿no? Porque lo que hemos visto muchas veces pues han sido pues algo parecido a los AGVs. Hemos visto estos robots bípedos que se mueven por aquí, tal cual, como un perrito y esta cosa que nos hace mucha gracia, pero claro, no es eso. Son robots de verdad, como ya sabemos, como ya hemos visto en los vídeos, que hablan con nosotros, que dialogan y que evidentemente interactúan a un nivel en el que es difícil que no caigamos en la tentación de darles la misma importancia que a un ser humano. Es normal, es lógico. A los 5 minutos ya te has familiarizado con ellos y ya los tratas pues como si fuera uno más de la casa. ¿Y creéis la caída al abismo es inevitable? Yo creo que sí, vamos. O sea, no solamente es que es inevitable, es que en parte es necesaria si queremos mantener nuestra sociedad. De alguna manera, muchas veces creo que estaréis conmigo. Vamos a envejecer, nuestra generación, la mía, creo que la nuestra, se prejubila ya, o sea, está jubilándose. Alguien tiene que atender a toda esa masa de población. No existen personas que puedan atender a todas esas personas que queremos seguir teniendo una vida útil
y productiva para la sociedad, a lo mejor no en las tareas que estamos haciendo ahora, pero en otras, y sin lugar a dudas necesitamos a esas inteligencias artificiales que cuiden solamente esa parte de la población, sin entrar a los procesos productivos que necesitamos mano de obra que los realice. Y en ese borde del abismo, en este contexto que estamos presentando, Juan Pablo, hemos de incidir en estas mesas redondas y en cualquier otro foro en la importancia o en el binomio ética-inteligencia artificial. No sé si ese binomio es muy fuerte a día de hoy, si hay que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando por transmitir la importancia de la ética y la IA, Juan Pablo. Bueno, la ética es un ingrediente fundamental de cualquier actividad humana. Efectivamente, a pesar de que algunos no lo que pasa es que, bueno, al ser así, no puede ver uno la ética como una isla de esa actividad, es decir, en este caso, pues la informática, la inteligencia artificial, o si se quiere, pues el mundo digital o de la informática en general. Quiero decir que la ética global influye mucho. Es decir, tú no le puedes exigir a un equipo de desarrollo de IA o de cualquier cosa del mundo digital que tenga un listón ético ahí arriba y que luego lea el periódico y vea el telediario y vea dónde está el listón ético general. Empezando por el empresarial en general, no buscando satanizar a las empresas, sino ha habido una huida en el mundo tecnológico en general de toda la ingeniería y como consecuencia de ello el mundo empresarial hacia la desresponsabilización de todo. Nadie quiere ser responsable de nada. En el mundo digital se ha acentuado mucho, ¿no? Yo lo he notado mucho de cuando estudié ética profesional en la parte informática, ya por el año 88-93 fue mi carrera. Pues claro, ha cambiado mucho. Es decir, solo se ha degradado en todas las ingenierías, pero en la ingeniería informática más. Entonces yo no te diría en el tema de la ética que claro, son tres piezas de puzzle. Es decir, una parte es la parte tecnológica de qué se puede hacer, otra en cualquier actividad humana, en eso también. Otra es la parte legal, es decir, que se regula dónde están los límites y las responsabilidades legales de todo tipo de lo que se puede hacer con una tecnología. Y encima de todo eso está la parte ética, ¿no? o impregnando todo eso, ¿no? Y son vasos comunicantes. Pero son piezas indisolubles. O sea, son piezas indisolubles y yo digo que la parte ética en particular es que no la puedes ver como aislada de la ética general del mundo. Entonces este es el gran reto. Entonces, para abordar este tema no se puede abordar tampoco como una isla, la isla de la ética. ¡Ay, la ética de la inteligencia! No, mira, es decir, aquí lo necesario es tener una visión, vamos a decir, integral. Y la palabra sería de cómo queremos gobernar como civilización, ¿no? Porque ya tenemos un nivel de integración y de interdependencia global entre todas las personas y todos los países como nunca en la historia humana. Entonces esta es la cuestión, es decir, que a mí no me gusta hablar de abismo porque abismo tiene una connotación, tú que vienes de la comunicación, pues abismo tiene una connotación negativa, desde luego. Entonces, digamos, yo prefiero hablar, es decir, prefiero verlo más netamente como si algo no, si tenemos un punto fuerte como especie, en el que podríamos estar de acuerdo todos, los ingenieros incluso lo tenemos muy acentuado, es la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Es decir, eso, en el caso de los ingenieros, forma parte, en cierto modo, de nuestra deformación profesional. Y eso es lo que exige la IA. De hecho, en el vídeo, en la conversación entre el ChatGPT y Sesame, lo veíamos también. Este es el asunto. Entonces, más allá de... Sí, las cuestiones éticas son importantes. Entonces, por enlazarlo con la cuestión de antes, esta parte de la ética, claro, el problema es la velocidad. Es decir, cuando las primeras mecanizaciones de oficinas o informatizaciones, llámalas como quieras, pasamos de batallones de plantas enteras, en el caso de las multinacionales, de personal picando datos con carbon copy, es decir, que habrá gente que no sabrá ni lo que es decir, con papel de carbón para hacer una factura a tres copias, ¿no? Un albarán o un escrito, y si se equivocaba se tenía que volver a mecanografar entero. Entonces, cuando llegó la informatización, eso era una debacle, el trabajo se iba a revolucionar y todo el mundo se iba a ir a la calle y esto iba a ser la crisis del 29. Y no pasó. El problema de ahora es que la IA, a nivel técnico, y acabo ya con esto, desde el punto de vista informático no hay que verla solo como IA, es decir, como lo que hace la IA al lado de la informática procedural o algorítmica clásica, sino como elemento de integración. Es decir, el elemento de integración de sistemas de la IA está provocando ya y va a seguir provocando un poco el efecto que comentaba José, de la hiperaceleración
de todo lo que se va a poder hacer con IA, porque la propia IA va a ser capaz de integrar los sistemas necesarios para hacer una magia que en realidad ya se podía hacer a nivel de ingeniería informática, pero implicaba involucrar a 5, 6 o 7 o 10 especialistas en hacer esa integración de tecnologías de sistemas que existían para hacer la magia final. Y con una IA eso lo puedes hacer muy rápido, entonces extrapolado a nivel sistémico va a hacer que todo va a ir mucho más rápido, y ahí es cuando podemos estar ante una quiebra del equilibrio social. Digamos. Y en esa, Javi, esa hiperaceleración a la que comentaba, a la que aludía Juan Pablo, si no te adaptas es cuando la IA sí que es una gran amenaza. Por tanto, si el estudiante de nuestra universidad, si la empresa X no se adapta a ese ritmo velocísimo, estamos perdidos, hemos perdido el tren. Bueno, es que has tocado un palo muy importante, ¿no? Que es nombrar la palabra estudiantes. Vamos, hoy en día, bueno, estudiantes y profesores, porque yo creo que todos estamos metidos ya en la vorágine esta, y al final, efectivamente, el usarlas sin control, utilizar estas herramientas, que yo creo que inicialmente las veo, o generalmente las veo como herramientas de productividad, ¿no? O de hiperproductividad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la parte más creativa, que no te salgan imágenes enlatadas o música de lata, sino la parte, para la hora de resolver problemas de ingeniería, es donde veo que todavía le queda camino por recorrer, y donde veo que a lo mejor nuestros estudiantes se pueden confundir, porque yo entiendo que ellos utilicen las herramientas para ser más productivos en su trabajo, que en este caso es el ser estudiante, pero no entiendo que utilicen estas herramientas para resolver esos proyectos, esos trabajos que nosotros les ponemos en las asignaturas, y que sean incapaces de verificar, porque yo creo que hay una palabra muy importante para mí, que es la de la verificación, que es, bueno, yo utilizo esta herramienta incluso para que me resuelva el problema, pero luego tengo que verificar que efectivamente lo que me está vomitando o lo que me sale por ahí pues tiene cierto sentido, tiene su lógica, es correcto, lo contrasto de varias formas. Entonces, ahí es donde le veo yo el peligro, ¿no? Que hay gente, sobre todo en carreras técnicas y sobre todo de informática, bueno, pues corre un poco la leyenda ahora por aquí por la universidad, que los chicos se sacan, ahora ya tenemos el Copilot ahí integrado, y además en el ecosistema de Office 365, pero que la gente resuelve absolutamente todas las tareas que les ponen los profesores con IA, y directamente, tal y como sale, lo ponen. Son como unos intermediarios, ¿no? Y entonces ese es un poco el peligro que yo veo, ¿no? Que tienes que tener un conocimiento para luego verificar y, por supuesto, ser mucho más productivo, que es lo que te ayuda, pero ahí lo veo yo un poco raro y no sé a dónde vamos a llegar con esto, ¿no? En el vídeo se habla también de pensamiento crítico, está directamente vinculado. Yo lo voy a tirar hacia mi terreno. Nosotros nos dedicamos a la comunicación y divulgación científica. Se detecta enseguida, cuando recibes un texto, si ha sido curado, o sea, si ha sido revisado o no ha sido revisado. Un texto de una propuesta de nota de prensa o de resumen o lo que sea, lo mismo en los estudiantes, y entiendo que esa verificación se ha de hacer también a nivel empresa. Pepe, Juan Pablo, obviamente. Bueno, pues a nivel empresa sí, claro, hay que hacerla. El asunto fundamental, es decir, esta potencialidad de la IA, como hemos visto en toda la informática en las últimas décadas, ¿no? Es si la coges como oportunidad, no como amenaza, para aumentar la productividad personal y empresarial. Y esta es la cuestión, ¿no? En este caso, evidentemente la IA necesita si quieres vamos a llamarlo human oversight, o le podemos llamar, podríamos utilizar otros términos, ¿no? Es decir, no ya solo para estar tranquilo de lo que se hace bien, sino para esa curación, ¿no? Es decir, puedes mejorar incluso el resultado, complementarlo o incluso corregir aspectos porque no están lo bien que deberían estar. Para mí el reto es en la empresa y a nivel profesional, de cualquier sector. El asunto es, ¿vamos a utilizar las lecciones aprendidas de los últimos 50 años de ingeniería informática, de este mirar para otro lado y con el tema de la regulación adecuada, no digo, pero con el tema de ellos, el aceptar, la cultura del aceptar y de la desregulación, de la desresponsabilización es el mejor ejemplo, ¿no? Es decir, hay muchas lecciones aprendidas
que sin IA ya hemos visto los efectos colaterales perniciosos que tienen en el ámbito de la desinformación, en el ámbito de la desestabilización social. Hoy en día estos elementos de ciberguerra de terceros estados son el principal elemento de desestabilización social en las democracias abiertas, en las cerradas no. Entonces, han pasado muchas cosas y siguen pasando sin IA. Entonces, la cuestión es, como sociedad, ¿vamos a coger esas lecciones aprendidas y nos vamos a tomar en serio lo de hacer una IA responsable? No, también en el ámbito de la empresa, si huimos hacia adelante, como bien señalaba antes Pepe, pues en este caso es que la amenaza puede ir tan rápido y puede ser tan disruptiva que ya no quede en los efectos que hemos vivido, sino que pasen cosas mucho más graves y que haya desequilibrios sociales que a lo mejor luego no podemos contrarrestar, porque cuando el dique social se rompe, estamos viendo muchos eventos, bueno, no hablo ya de lo que está pasando en Los Ángeles porque es otra cuestión, pero si hay un dique social que se rompa por un desequilibrio social fuerte, por ejemplo en el empleo o en un sector, reconducirlo es muy complicado y siempre es reactivo, en lugar de ir al problema global, es decir, para hacer cosas coherentes, y esta amenaza sí que es real. En el mundo de la empresa también. No, con lo que estabas contando, yo por acabar con el tema que comentaba, os tengo que poner en preámbulo, ¿no? Además de que de vez en cuando doy clases, soy padre de 2 chavales que tienen 18 y 16 años y estoy ya muy acostumbrado a estar en el equipo de waterpolo con ellos, que son todos jóvenes, y entonces me integro dentro de ellos porque, bueno, creo que como vosotros no nos queremos hacer mayores, ellos me llaman boomer, como os estáis imaginando, ya sabéis. Que es lo que somos. Claro. Yo digo a mucha honra, o sea, siempre les digo, no comprendéis el significado positivo que tiene esa palabra para cuando lo oímos los boomers. Todo esto, este preámbulo os lo cuento porque yo les pregunto cómo utilizan ellos constantemente la IA, ¿no? Y entonces veo cómo interactúan con ello, que no tiene absolutamente nada que ver con cómo interactúa, por ejemplo, mi mujer, que es psicóloga y que nunca está muy relacionada, es el típico caso, ¿no? Ingeniero, psicóloga, ella no está muy relacionada con la tecnología, explícame cómo funciona esto, pero ella constantemente está utilizando la IA. Y los chavales también están utilizando la IA, como decía él, para todo tipo de tareas, todas se las hace la IA, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de una manera clarísima, no hace falta darle muchas vueltas, que cuando ellos están utilizando la IA no tienen ninguna responsabilidad. Y entonces esto me acuerdo perfectamente cuando hace 1 año y medio a mí me pusieron la primera IA de asistente, ¿no? Asistente virtual. Ahora tenemos una que se llama Sally, que no me está oyendo ahora, pero algún día me oirá y me corregirá. Pero en aquella época era un simple asistente virtual que, integrado con Office 365, pues te permitía contestar a los correos, ¿no? Y entonces los compañeros de trabajo que son más jóvenes no la tienen. Y entonces, claro, estaban diciendo todo el rato, pues hay una inteligencia artificial que te contesta a los correos. Y digo, yo no la utilizo porque me parece, y se lo explicaba, digo, mira, haz que te conteste la IA y mándate el correo y ver qué es lo que piensas de mí. Claro, evidentemente lo que piensas de ti cuando una IA contesta es que te has vuelto loco, o sea, que estás zumbado, que no sabes. Y le decía, ¿veis por qué no lo utilizo? Por esto. No, porque aquí me quita la faena, tal cual. Ahora ya tienen ellos las herramientas y las están utilizando. Y entonces a mí me llama poderosamente la atención porque dentro de la compañía tenemos una frase que es así, que es que la responsabilidad no se delega. La responsabilidad no se delega. Y por mucho que se la repitas, cuando llega el momento de la verdad, dices, oye, pero es que este proceso que hemos automatizado a través de esta gente, papá, está pasando esto, ya, pero yo no he sido. No, sí que sí. Hemos vuelto al principio de la película. Claro que ha sido. O es que el correo no lo he enviado yo. ¿Cómo no lo has enviado tú? ¿Quién lo ha enviado? Es tu cuenta. Entonces, ahí sí que percibes de una manera muy, muy clara cómo las generaciones, digamos, más recientes, las que están ahora en clase, perciben que la IA les está haciendo la faena, pero ellos no tienen responsabilidad sobre la IA. Eso en el mundo inmaterial. Cuando lleguemos a un mundo real en el que la IA físicamente la veas, pues ya ni te cuento la delegación de responsabilidades que va a haber sobre ella. Entonces, claro, este es un momento, en los próximos años, décadas, van a ser un momento crítico desde el punto de vista ético de qué es la palabra responsabilidad. ¿Qué significa ser responsable de una cosa? Habrá que verlo.
Habrá que verlo cuando pasen cosas y las haya hecho la IA, porque ahora un correo lo único que produce desastres dentro de las compañías, porque un correo mal enviado o una mala interpretación de un hilo de correos te puede hacer perder un proyecto importante o una pérdida de conocimiento importante, correcto. Pero es que pueden pasar cosas mucho más graves. Luis, para volver sobre ese tema, pero sí que como, digamos, en mi última etapa profesional sí que me he especializado un poco en esta parte de ética, por referenciar esto que es muy importante. No hay ninguna ética que no esté basada en la responsabilidad. Entonces, lo que ha explicado Pepe es muy ilustrativo en el sentido de que esa cultura de la que yo hablaba en las disciplinas profesionales y académicas y después en la empresa, que es como la mancha de aceite, ¿no? O de café, el café en el azucarillo se está expandiendo, ya ha llegado a la cultura social y se ve muy bien en los jóvenes. No es que no sean responsables con la IA, es que no quieren ser responsables de nada. Hay palabras que no entienden la palabra consideración, no entienden la palabra responsabilidad, es decir, pero no porque no las entiendan conceptualmente, sino porque su psicología, la cultura de la que están imbuidos, en general, estoy generalizando, que por supuesto esto no se aplica a todos los casos, pues bueno, les ha empapado de otras inercias, ¿no? Entonces es importante quedarse con la copla o quedarse con el concepto básico de que todas las propuestas éticas, incluso las que son diferentes a la nuestra, que vengan de un país oriental o de otra cultura, todas ellas se basan en la responsabilidad, entendida de la particular manera que sea en esa cultura y en esa visión, ¿de acuerdo? Es decir, sin que ese valor de responsabilidad y que eso simplemente como cimiento de la ética, no existe la ética. Es decir, no existe una exigencia de comportamiento personal o moral o sectorial por encima del cumplimiento de la estricta legalidad, porque eso es lo que es la ética, está por encima de la legalidad. Ya me callo porque es importante esta acotación, aunque es muy del mundo académico de la ética. Antes de seguir, como en cualquier mesa redonda, estamos compartiendo aquí, conociendo vuestras opiniones de los diferentes temas. No hace falta que lleguemos al final para, si tenéis alguna pregunta, cuestión, crítica, levantamos la mano y añadimos una voz más a esta tertulia, a este debate. Tenemos una voz por aquí. Claro. Sí. A ver. Y después, Pepe, por allí. Sí, estás. Hola. Sí, ahora sí. Me decía que antes, al principio, cuando has hecho en tu primera intervención, has hablado de un concepto que yo me he quedado con ganas de preguntar, que era cuando has dicho que en la empresa particularmente se estaba tendiendo a una desresponsabilización de todas las tareas y me parece muy fuerte como concepto. Es decir, no digo que no haya casos y con lo que habéis hablado después entiendo en parte a lo que te refieres, pero me parece un poco fuerte eso de hablar de la desresponsabilización de las empresas y en todo caso lo vería como de determinadas personas dentro de las empresas, no de la empresa cara hacia el exterior. Si lo podías explicar un poco. Por eso he acotado que no quiero que se vea, no hay que como una crítica a la empresa o como una visión negativa de la empresa. Cuidado con esto, pues se puede malinterpretar a veces los relatos. Y esto es un tema social en general. Es decir, ha habido un fenómeno, sobre todo desde los años 60, en el mundo de la ingeniería se ve muy bien, en todo el mundo de la tecnología, desde los 60 ha habido un fenómeno de desresponsabilización del profesional y es un progreso, ¿vale? Si lo vemos en largo plazo se entiende. Y al final de la empresa, pues los mejores ejemplos son los contratos de servicios de términos de condiciones de productos físicos, en el caso de la ingeniería industrial, y de productos informáticos, todos esos términos de condiciones que no leemos. Es decir, si se hace un análisis en el ámbito de las implicaciones de los términos y condiciones desde los años 60 hasta ahora, ese fenómeno que no es empresarial, sino que es social, es decir, es como una tendencia social que se retroalimenta y que va avanzando en un sentido de la responsabilización. Es decir, no hay que ver esto como una mano negra ni como que los empresarios son malos, que no. Es decir, es un tema de evolución social que de una manera, si se quiere, involuntaria, cuando uno mira los términos y condiciones, cómo han evolucionado los términos y condiciones de los productos, y en particular en el mundo de la informática, de los términos de servicio y de prestación de servicios y condiciones de los servicios y productos informáticos, empezando por el software, se ve muy bien cómo lo que hay es una desresponsabilización increciendo. Siempre es el que firma el responsable o, desde luego, la empresa no es responsable.
Y se ve también, y acabo con esto, en una cierta cultura para todos los ingenieros de que, ¿qué es esto de que tú planteas en un proyecto un tema ético? De ti se espera, es decir, cultura también organizacional, ni siquiera empresarial, organizacional. De ti se espera que hagas lo que se te pide. Es decir, Después no, seguimos. seguro que hay... generalizar es odioso, ¿vale? Sí, sí, bueno, es decir, este es un tema largo. Este es un tema largo, ¿no? y que tiene muchos matices, estoy de acuerdo contigo, Miguel. Pero, digamos, bueno, estamos en una mesa redonda y yo quería un poco poner un foco reflexivo en eso que está pasando, porque voy a la parte del abismo. Es decir, o aprendemos de las lecciones aprendidas o nos arrastra, es decir, o el efecto acelerador de la IA puede generar efectos mucho más peligrosos que los que hemos vivido hasta ahora de estabilización social. Después en el café seguimos hablando de responsabilidad o no. Teníamos otra pregunta. Sí, bueno, yo lo que quería era incidir sobre el asunto del abismo, y estoy con Miguel que el asunto a lo mejor no es un tema de responsabilidad, sería un problema de consecuencias en primera, segunda, tercera derivada, que a lo mejor desde la perspectiva de un desarrollo concreto de un producto no se puede ver el horizonte al que va a llegar. Como decías, Pepe, lo del abismo, o sea, uno ante un abismo puede afrontarlo de diferentes maneras: tirarse o buscar un paracaídas, una cuerda alta, ¿no? Se ha hablado sobre ética, pero bueno, de forma indirecta a lo mejor sí que se ha hablado, o no demasiado, sobre la brecha social. La inteligencia artificial va unida a la economía. La economía, ayer en una entrevista, vi en televisión, Nobel de Economía, que decía que la economía tiene que estar al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de la economía, ¿no? Claro, la inteligencia artificial va enganchada a la economía y, por supuesto, va a tener sus repercusiones. Hemos aprendido de lo que es la brecha digital, cómo la inteligencia artificial va a aumentar esa brecha. Va a haber ciudadanos que van a ser capaces de pagarse sus asistentes, sus ciclos de cómputo, y va a haber ciudadanos que no van a tener acceso. Entonces, simplemente como tema, ¿no?, para debatir, si tenemos tiempo, ¿no?, ¿qué soluciones veis ahora que se están tomando para mitigar ese efecto de separación social y cuáles serían las posibles soluciones que no se están vislumbrando ahora? Bueno, esto nos da para más de, bueno, igual toda la mañana, pero vamos a tratar de resumirlo con vuestras valoraciones. En primer lugar, la tuya, Javier, la pregunta que nos acaban de plantear. Sí, para responder a otro Pepe. Sí. Sí, yo es que el abismo lo veo como una especie de acantilado que tiene como muchas aristas, ¿no? Es un abismo gigante donde hay muchos huecos por el que te puedes colar. El primero es uno de los que he mencionado, que es el de la brecha social. Y curiosamente en el vídeo este corto pues se han puesto ahí a hablar ahí de este tema y ha aparecido el componente de la formación a lo largo de la vida, ¿no? Entonces creo que una pequeña luz o para mitigar ese abismo, ¿no?, poner ahí un paracaídas puede ser efectivamente el tema de la formación, ¿no? Pero, y que esa formación llegue pues a todos a todas las capas de la sociedad. Esa es una, ¿no? Una de los acantilados, ¿no? Y luego hay otros acantilados de tipo, bueno, pues vuelvo otra vez sobre la idea, ¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé, pues yo he visto ya ofertas de trabajo de estos de ingeniero de prompts, ¿no? Que dices, bueno, pues entonces no sé, si se van a construir puentes con IA y el que está preguntando sabe lo que tiene que preguntar, pero luego no sabe verificar, no sabe ejecutar. Yo creo que, a ver, es bastante complicado y creo que los años estos que estamos viviendo son unos años bastante especiales porque va todo súper rápido. Como ha dicho otro Pepe, hace un año y medio casi que estábamos en pañales, ¿no?, y veíamos cosas que nos parecían alucinantes, pero es que ahora ves otras cosas que son todavía más alucinantes, ¿no? Entonces, dentro de
3 años o 2 años tampoco sabemos muy bien dónde vamos a llegar. Esta nueva revolución que nos ha tocado vivir, ni tampoco cómo enseñaremos, cómo trabajaremos. No sé, es un poco... ¿Creéis que es la gran revolución, incluso superior a otras que hemos o que ha vivido la humanidad, vamos, sobre todo desde el punto de vista laboral, empresarial, Pepe? O sea, no hay ninguna duda, y además estamos todos los que estamos aquí y en cuanto abrimos el teléfono, ¿no? Y enseguida nos van a salir todo relacionado con la IA, si no se estaba saliendo ya, que seguro que se está saliendo, en todos los canales de YouTube, en las redes sociales. Es la gran revolución. Pero por acabar con Pepe, y que no parezca... Porque tengo la sensación de que todos, en el fondo, estamos un poco predispuestos a pensar en abocarnos al precipicio como algo malo, ya lo decía Pepe, ¿no? La connotación negativa en la que todos entramos a esperar la frase para decir, pues el colapso, el fin del mundo, ¿no? O sea, recojo el dinero y me voy corriendo porque esto se acaba. Vamos a ver cosas que creo que podrían ser positivas. Yo, desde luego, no trabajo en la pública y no puedo hablar sobre regulaciones ni demás, soy de la privada, pero una cosa que estoy viendo y que creo que puede generar esperanza es las traducciones simultáneas. Las traducciones simultáneas, si habéis estado, seguro, como yo, en las reuniones en las que estamos todos hablando inglés, os dais cuenta que hay muchos tipos de inglés. O sea, hay muchos tipos de inglés. Y yo soy una persona que nací aquí detrás y siempre he tenido el gran problema, que habréis vivido muchos de vosotros, de estar dirigiendo una obra con 25 años y que te llegue alguien y te diga, oiga, que venga el de Siemens que sepa. Y tú dices, es que lo llevo yo. Y dices, sí, pero que venga el de Siemens que sepa. Porque si sabe alemán. Y habla en alemán. Y usted está hablando y dice, si quieres te hablo en inglés. Y dice, no, porque se nota el acento. O sea, estás fingiendo. Con lo cual, al final llegan esas situaciones, y han sido reales muchas veces, no solo a mí, con muchísima gente, en la que tienes que fingir que una persona que tiene menos conocimientos va a la reunión, rollo marioneta, para contar las cosas porque estamos esperando que esa explicación técnica nos la den en otro idioma que no sea el español. ¿Cómo un chaval de 25 años va a estar llevando a la ciudad de las ciencias o está llegando al aeropuerto de Valencia? Tiene que venir el de Siemens que sabe que ese habla inglés con acento alemán. Lo tenemos clarísimo esto. Ahora, con las traducciones simultáneas, lo que estamos viendo es que la gente ya está hablando en su propio idioma. Y eso cambia mucho, porque te expresas de otra manera, te expresas de una manera más libre, y eso le da oportunidades a muchísima gente que hasta ese momento estaba muy coartada porque su idioma no es nativo y no está todos los días hablando en inglés. Y evidentemente, cuando tú entras a una reunión muy técnica en la que las personas, los detalles son muy importantes, pues juegas en inferioridad de condiciones. Cuando no entras, directamente no te meten y meten a otro que sabe menos técnicamente, pero su nivel de inglés es más grande. Entonces, esto nos está dando unas oportunidades a muchos países, a lo mejor en España, no porque somos capaces de entrar a las reuniones y tratarlas, pero en otros países que no están tan desarrollados como España, la posibilidad de las traducciones simultáneas va a hacer que mucha gente adquiera valor porque se va a ver su real conocimiento, más allá del idioma, que a lo mejor no controla mucho de inglés, pero tiene unos conocimientos y unas ideas espectaculares. Y eso le va a dar unas posibilidades de crecimiento dentro de sus empresas muy grandes. Tiene otras derivadas también, sí, ese conocimiento, no conocimiento y capacidad de expresarse, obviamente. Todos nos expresamos mejor en nuestra lengua madre. Claro. Sin olvidar la velocidad a la que se está formando gente que no tenía acceso a esa formación, o sea, sin necesidad de estar en centros especializados, solamente por el hecho de que tú te apetezca aprender una determinada tarea, pues no digo llegar a ser un maestro, porque un maestro no puedes llegar a ser, pero puedes formarte a una velocidad espectacular. Entonces, esos son dos posibilidades que a la gente, si tiene voluntad, y este es el detalle, creo que ibas por ahí muchas veces, el concepto de la voluntad de responsabilidad, voluntad de aprender, voluntad de ser consciente de que lo que tú estás haciendo es cosa tuya y no le puedes echar la culpa a otros. Eso es una posibilidad para las nuevas generaciones y para la gente que está aprendiendo ahora espectacular de conseguir puestos de trabajo. Pero no le puedes echar la culpa ni a otros ni a una IA, que es lo que comentábamos antes. Al final, las responsabilidades de Juan Pablo, de Pepe, es que yo doy por hecho que una IA es otros. Paco. En relación a lo último que has comentado, Pepe, está muy bien, yo entiendo
Simplemente, sí. A ver, cuidado con todas estas herramientas tecnológicas, ¿vale? Porque determinados... Es decir, el hombre es lo que es fruto de la evolución de mucho tiempo, con lo cual determinados desarrollos cognitivos de los niños son solo posibles mediante la manipulación manual y el lenguaje. Entonces, igual que te traduzcan automáticamente y perder esa capacidad de aprender otros idiomas limita tu desarrollo cognitivo, igual que está limitando el desarrollo cognitivo de los niños la utilización de herramientas TIC en los colegios. Y eso es ya un hecho que está viéndose abocado a que no va por buen camino. Pero bueno, eso era simplemente una nota y igual no estoy en lo cierto. Pero yo quería lanzar encima de la mesa otra cuestión, y es, se está hablando de ese abismo, de esa brecha en la sociedad que se puede producir. Yo quiero lanzar quiero poner encima de la mesa uno digamos, de otra dimensión, y es la soberanía tecnológica. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la soberanía tecnológica y, en concreto, como sociedad en Europa? ¿Qué queremos o hasta dónde queremos llegar en términos de soberanía tecnológica? Y lo pongo también en un plano, o voy a hacer un símil con otra digamos, área de la sociedad o aspecto de la sociedad en la cual a lo mejor estamos siendo hipócritas, ¿vale? Por ejemplo, desde el punto de vista de la alimentación, todos queremos una alimentación saludable, ecológicamente sostenible, que preserve el medio ambiente. Sin embargo, no tenemos ningún reparo en comprar alimentos que pues, a lo mejor han sido producidos en países donde esa ética de la alimentación o de la producción de alimentos no se tiene en cuenta y no tenemos ningún problema, ¿vale? Nosotros, en términos de la utilización de tecnología de la IA, ¿qué ética nos vamos a aplicar? ¿Vamos a querer desarrollar nuestra propia soberanía tecnológica para no depender éticamente de otros que nos vendan una IA que a lo mejor no es éticamente la que nosotros queremos? ¿Hacia dónde creéis que tiene que ir en términos de sociedad? Probablemente Europa, que es donde se están jugando o se intentan jugar estas partidas, ¿vale? Juan Pablo, comenzamos contigo. Con esta pregunta iremos cerrando. Nos queda una para cerrar el círculo, pero con la que ha lanzado Paco. Pues por tomar las dos cosas que comentabas, hay una cuestión clave a la hora de abordar estos temas que estamos planteando. Es no caer en el error de ver a la IA como una especie de isla, como una especie de cosa en sí que está aislada en particular del mundo de la informática, de las tecnologías de la información. Eso es un error. Mi proyecto fin de carrera fue de redes neuronales en el año 93, de ingeniería informática. Evidentemente ha cambiado mucho el cuento, pero quiero decir, esto es muy importante, porque cuando, por ejemplo, he hablado de una cosa importante más en mi trabajo que estoy haciendo de investigación, es el tema del impacto cognitivo, que aludía Paco. Es decir, el impacto cognitivo y el impacto en nuestras inercias psicológicas de los niños se ve mucho más, pero de los mayores también, es brutal. Y ese impacto no es de la IA. Ese impacto es en general de todos los productos y servicios informáticos, ¿vale? Tanto incluso los físicos, pero luego los no físicos, porque nos generan otras inercias psicológicas que son sistémicas y que sí que pueden hacer mucho daño. Entonces, no caer en la trampa de ver la IA como una isla. Esto además se ve muy bien, y lo enlazo con la segunda parte, con el asunto de, bueno, si en realidad todo esto ha pasado por la pequeña disrupción del ChatGPT, y si no hubiera ocurrido, y en ese sentido es una buena noticia también con la pregunta del impacto social que se hacía antes, es una buena noticia porque yo digo en algún artículo que la IA ha hecho de espoleta de la parte ética de la informática, que seguíamos todos relajados y tan contentos en la huida hacia adelante, salvo muchas voces en el desierto, entre las que me incluyo desde siempre. Entonces, esto hay que verlo como una buena noticia, porque a lo mejor pasamos de preocuparnos a ocuparnos precisamente porque vemos los abismos con más nitidez que los veíamos en el año 2020 o 2021. Pero para un ingeniero en informática, esos abismos están ahí desde los 80 o los 90, porque lo ves claro como ingeniero, lo ves claro. Que si no te empiezas a ocupar de estas cosas, por la parte cognitiva, por la parte sistémica institucional, política de la comunicación, vas a empezar a tener graves problemas que pueden cargarse la sociedad. Así. Entonces, es importante decidir qué queremos hacer, cómo lo queremos abordar, y por eso, y lo cierro con mi inicio, la cuestión clave es no ver la inteligencia artificial como una isla. Es decir, aquí en realidad lo que estamos hablando es de reconcebir nuestra sociedad, que ya es desde hace tiempo la sociedad
de la información y el conocimiento, o la sociedad digital, llamarle como queráis. Mejor utilizarlo primero porque se habló de era de la información y el conocimiento, de lo propio sería llamarnos sociedad de la información y el conocimiento. Y estamos manejando la sociedad de la información y el conocimiento con los instrumentos de la sociedad industrial. Y este es el problema, que hay que reconcebirlo, y el reto, y acabo ya con esto, es nos atrevemos como sociedad, nos vamos a atrever a exigirle a los políticos, que de hecho no solo estamos exigiendo en otros ámbitos, que asuman el reto, nos vamos a atrever como países, porque aquí hay muchas cosas que abordar ex novo, con una nueva mirada, para una manera de hacer las cosas totalmente diferente en el ámbito cognitivo de los chavales, del aprendizaje, de la concepción de vida, de la concepción de la economía, de la concepción de la política, de la concepción de la interacción intercultural. Ahí lo dejo, un buen reto, ¿eh? Nos vamos a traer una tertulia otro día. A mí me ha interesado muchísimo ¿es Paco? Es que no se ve. Sí, Paco. Sí. La pregunta de Paco. Está clarísimo que hemos empezado hablando, y creo que todos somos conscientes, de que la IA es una herramienta, lo que estábamos diciendo. Pero enseguida, como seres humanos, nos vamos a hablar de un asistente de vida. Como si esa herramienta ya no es una herramienta, es un asistente de vida. Esto lo quiero enlazar con eso que decías sobre qué pasa con esos países, la desregularización en países en los que... si os digo que he estado con la IA preguntándoles por un tema de ecuaciones diferenciales o de, oye, qué sé, la transformada de Laplace, para comprender, para recordar, pues no os llamará la atención. Si os digo que qué opina sobre Trump, pues os han saltado las alarmas, ¿no? Es decir, la IA tiene sesgo. En cuanto salió la de los chinos, todos nos fuimos corriendo a hacerle preguntas políticas para detectar que tenía un sesgo bestial. Enseguida nos dimos cuenta del sesgo, ¿no? Pues todas las IAs tienen, de per se, porque es un programa informático, tienen sesgos. Imaginaros lo que va a pasar dentro de 10 años, cuando aquí esté sentado una IA y yo hable y diga que no está de acuerdo conmigo, que no estoy no tengo razón en nada de lo que he dicho y que yo no sé de nada. Evidentemente, pues va a manipular hacia su terreno la IA todas las conversaciones. Muchísima de la gente joven, es un miedo que yo veo, que yo se lo digo, hacerle preguntas a la IA y veréis el sesgo, y dice, me da igual. Porque como tengo la respuesta inmediata, ¿para qué necesito más? Entonces, con esto de la ética, o sea, coger a gente joven y decirle, oye, hazle preguntas de política a la IA y analízalas con respecto a lo que tú has aprendido en el colegio. Y te dirán, esto me da igual. Es que es perder el tiempo. No me importa. La respuesta, ya está, ¿no? No me importa. Y si me manipula, pues que me manipule. Lo importante es que la herramienta me hace los ejercicios, la herramienta me ha hecho el vídeo, la herramienta me ha hecho la tarea. Y dices, sí, y no es peligroso, siempre y cuando tú seas consciente de que es una herramienta y tiene unos límites clarísimos a nivel de ética, bla, 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 de todo lo que sabemos. Pues yo creo que eso pasa en esta sala, pero que en cuanto te sales ahí a la agora, no es así. Futuro complicado, entonces, Javier, dentro de las aulas, dentro de los laboratorios, en las empresas, y con tu reflexión vamos a cerrar, así que ahí te dejo este guante. Esta gran responsabilidad. Esta gran responsabilidad, sí. Futuro complicado. Bueno, no sé si la palabra puede ser apasionante, por decirlo de alguna manera. No tan complicado, apasionante, porque es sorprendente, un poco reiterando la idea de lo rápido que ha ido todo. Bueno, nosotros estamos aquí como si fuéramos una mesa grande de viejunos, ¿no? Porque él habla de los jóvenes, de los boomers y siempre recordando tiempos pasados. Yo me acuerdo la primera vez que entré en un laboratorio en la universidad donde había un navegador, Netscape con internet, y bueno, aquello era que como que no lo llegabas a entender, ¿no? Esa evolución o esa revolución ha pasado ya. Y fue mucho más lenta que es algo parecido ahora, que la primera vez que te pusiste a chatear con una IA preguntándole cosas o bien técnicas o bien absurdas, ¿no? Y la sorpresa que te devuelve que esa sensación que tienes de lo rápido que funciona y de dónde saca todo lo que te responde, ¿no? Eso es un poco la... Entonces, yo veo un futuro un poco como expectante y sorprendente, sin saber muy bien lo que va a pasar, a dónde vamos a llegar,
Pero bueno, que al final la humanidad, alguien ha hablado por aquí temas de humanidad, ¿no? Pues siempre pues es una nueva revolución, en este caso no es una revolución industrial como las que hubo, es una nueva revolución y llegaremos a otro estadio, a otro régimen permanente donde conviviremos con esa nueva herramienta para hacer muchísimas cosas, ¿no? Básicamente. Revolución en la que triunfará, si podemos utilizar esa palabra, aquel que más capacidad de adaptación tenga a la misma. Claro. Como cualquier revolución. Como siempre. Como siempre, efectivamente. Pues Juan Pablo, Pepe, Javi, mil gracias por compartir esta primera mesa redonda de estos actos del 25 aniversario. Gracias también a Paco, a Pepe, a Miguel por vuestras preguntas. A todos los que nos habéis compartido, nos acompañado en esta hora aprox. Hacemos una pequeña pausa y después de hablar de inteligencia artificial vamos a hablar de la carrera espacial, así que no menos interesante va a ser esa mesa. De nuevo, mil gracias a los tres. Gracias.